En este vídeo vamos a ver cómo podemos manejar la terminal con los comandos más básicos, es decir, cómo podemos movernos entre diferentes directorios, cómo comprobar en qué directorio estamos, cómo copiar ficheros, cómo moverlos, etcétera, ¿vale? Vamos a utilizar el Terminator, ya que lo hemos utilizado anteriormente. Por ahora lo podemos dejar pequeño que no vamos a ver muchas cosas. Bien, lo primero de todo es ¿dónde estamos? ¿Vale? Para ello, vamos a poner PWD, ¿vale? PWD nos indica la ruta del sistema donde nos encontramos. Si queremos movernos entre diferentes rutas, únicamente tenemos que utilizar el comando cd. Es decir, si yo quisiera moverme a la raíz, tendría que hacer cd raíz, ¿vale? Y esto, como veis, aquí nos indica la ruta en la que estamos. Si pone esto, es porque estamos en la ruta del usuario. En este caso somos root y por lo tanto estamos en barra root. Si fuéramos otro usuario, estaríamos en barra home y el nombre del usuario. Bien, ahora si queremos saber qué hay en este directorio, podemos utilizar el comando ls. ¿Vale? El comando ls nos va a mostrar por un lado los directorios, como se ven aquí, y por otro lado nos va a mostrar los recursos, como se ven aquí. Realmente vais a ver que hay diferentes colores. Esto se basa, lo más habitual, en los permisos, ¿vale? Que ahora veremos cómo podemos modificar los permisos. Una vez hemos hecho ls, podemos también utilizar ls-all, que como veis nos va a sacar mucha más información. La diferencia entre ls y lsall es que lsall nos muestra todos los detalles y ls únicamente nos muestra el nombre de los recursos y los directorios del directorio en el que nos encontramos. Entonces, si ponemos dls -all, ¿vale? Nos va a decir, como veis aquí, estos son los privilegios, es decir, los permisos que tiene el recurso. Sería read, write and execute para root, read, write and execute para el usuario, el grupo, ¿vale? Y read, write y execute para cualquiera de las demás personas. Entonces, bueno, aquí tenemos el usuario, grupo, el tamaño, la fecha de creación y luego el nombre, ¿vale? Entonces, podemos movernos, ya hemos visto ls, pues queremos volver a root, por ejemplo. No necesitamos indicar la raíz, ¿vale? Porque ya tenemos puesta la raíz aquí. Si estuviéramos en otra ruta y quisiéramos empezar desde un principio, sí que lo necesitaríamos, pero en este caso no. PWD y vemos que estamos en root de nuevo. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos crear ficheros y, bueno, cambiar los permisos, eliminarlos, moverlos y demás. Bien, lo primero para crear ficheros podemos hacer es echo, esto es una prueba, y lo redirigimos la salida a un fichero. ¿Vale? Echo básicamente lo que va a hacer es escribir de nuevo esto, ¿vale? Y con la redirección, que es este símbolo, nos va a permitir meter el contenido de lo que hayamos hecho anteriormente en este recurso. Hacemos esto y ya lo hemos metido. Ahora, ¿cómo lo leemos? Con cat. ¿Vale? Cat es el comando que nos permite leer el contenido de un determinado fichero. Cat prueba y vemos que hay, pues bueno, lo que se ha escrito. ¿Vale? Bien, podríamos hacer ahora un ls-all, ¿vale? Y nos sale todo esto. El problema es que no queremos ver todo esto, por lo tanto podemos filtrar de dos formas, y es, solo quiero ver, digamos, las características de prueba, ¿vale? O lo que también podríamos hacer es, quiero que me des todas las características de todos los txt, ¿vale? En este caso solo hay uno. Bien, más cosas que podemos hacer. Otra forma de filtrar, es decir, si nosotros hacemos esto, disculpad, si nosotros hacemos esto, nos va a sacar una gran cantidad de información. Bien, vamos a hacer una cosa. Imaginaos ahora que yo quiero guardar toda esa información en un fichero. Pues vamos a poner recursos.txt. Entonces, todo el contenido del comando anterior nos lo va a meter en recursos.txt. Si nosotros abrimos recursos.txt, vale, vemos exactamente lo mismo. Bien, otro comando muy interesante es cuando utilizamos cat, el grep. ¿Vale? Grep nos va a permitir hacer una búsqueda dentro del recurso, ¿vale? Y mostrarnos solo, digamos, la línea en la que se encuentra la búsqueda que hemos hecho. Por lo tanto, si ponéis grep -i, lo que le estoy diciendo es que el parámetro que queréis que busque, da igual que esté en mayúsculas o minúsculas, ¿vale? No hace distinción, ¿vale? Si nosotros ponemos grep -i prueba, nos va a buscar en cualquier línea que ponga prueba. Y la única que pone es prueba txt. Entonces grep es un comando que está muy bien para filtrar, ¿vale? Cuando queremos hacer búsquedas rápidas. Bien, vamos a ver ahora otra forma de crear un recurso, que es touch, ¿vale? Touch
prueba 2, ¿vale? Directamente nos crea un recurso, ¿vale? Nos crea un recurso vacío. No necesitamos, como con el eco, meterle algo, ¿vale? Si tenemos prueba all, prueba 2, ¿vale? Vemos que está vacío. Bien, imaginaros ahora que queremos modificar los permisos, ¿vale? Para indicar pues, qué recursos son accesibles, qué recursos no y por quién son accesibles. Si nosotros ponemos chmod, ¿vale? Podemos modificar básicamente esto. Esto, como veis, si lo pusiéramos en binario, tenemos 7 posibilidades. Y aquí tenemos 7 y aquí tenemos 7. Por lo tanto, si por ejemplo ponéis 000, disculpad, que no tengo las... a prueba 2, le hemos cambiado los permisos. Vale, por lo tanto, no tiene ningún tipo de privilegio. Si yo intentara acceder ahora, no me dejaría, ¿vale? Daría error. Bueno, en el caso de root realmente no daría error, pero si fuera un usuario común sí que daría error. Bien, imaginaos ahora que este recurso ya no lo queremos y queremos eliminarlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Con rm. ¿Vale? Si ponemos rm y el recurso, básicamente lo va a borrar. ¿Vale? Esto lo que he hecho es poner prueba y cualquier cosa. Si ponéis un asterisco, significa cualquier cosa. Y veis que solo hay uno, ¿vale? Solo nos muestra este. Bien, aparte de recursos, también podemos tratar con directorios. Para crear un directorio, podemos hacer mkdir. ¿Vale? Mkdir. Y lo vamos a llamar directorio. Si nos hacemos ahora un ls, menos all, bueno, nos muestra una gran cantidad de cosas, pero si filtramos por dire y lo que sea, pues vemos aquí directorio. ¿Vale? Entonces, como es un directorio, pues podemos meternos. Para borrar toda la pantalla, que es lo que estoy haciendo, únicamente tenéis que dar la control L, ¿vale? Y otra cosa también muy importante es que si dais arriba y abajo, podéis acceder a los comandos que habéis ejecutado previamente, ¿vale? Lo cual es muy práctico. Si quisierais ver todos los comentarios, únicamente tenéis que hacer un history, ¿vale? Y os van a salir. Como ya conocemos el comando grep, pues podríamos filtrar, por ejemplo, grep y poner prueba, que es todo lo que hayamos hecho con prueba, ¿vale? Y aquí nos sale todo lo que hemos hecho con prueba hasta el momento. Entonces es un comando que está bien. Bien, ya hemos visto cómo podemos eliminar un fichero y cómo podemos acceder a un directorio. Vamos a ver ahora cómo podemos borrar un directorio. Básicamente rm igual, pero menos r para que sea recursivo. ¿Vale? Y esto vais a ver que si vuelvo a hacer lo anterior, de buscar directorio, no nos va a salir nada porque ya hemos borrado el directorio. Por lo tanto, no hay nada. Bien, vamos a ver ahora cómo copiar ficheros, porque esto no lo hemos visto hasta el momento. Si nosotros ponemos ls prueba.txt, seguimos teniéndolo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es copiar el fichero. Para ello vamos a utilizar el comando cp, de copy, ¿vale? Ponemos cp prueba.txt y lo vamos a copiar a un archivo que se llama prueba2.txt. Si ahora hacemos ls -all prueba y asterisco, vemos que nos han salido los dos y son iguales. Obviamente lo único que cambia es la fecha. Ahora podríamos borrar prueba y por ejemplo podríamos borrar los dos si hacemos así, porque le estamos indicando que borre cualquier fichero que ponga prueba y luego ya lo que sea. ¿Vale? Vamos a hacer esto y aquí veis que ya no hay ningún tipo de fichero que empiece con prueba. Bien, más cosas que podemos hacer. Podemos hacer un more. ¿Vale? More, cuando tenemos un fichero muy largo, por ejemplo, imaginaros, vamos a ver si tenemos, bueno, vamos a leer el fichero de configuración, el fichero de contraseñas, disculpadme. ¿Vale? Pues el more nos permite movernos. Bueno, en este caso hay muy poco donde moverse, pero básicamente nos permite ir bajando para que podamos movernos con el recurso. Bien, si estuviéramos en recursos que son muy grandes y no queremos meter todo, solo queremos leer una pequeña parte de él, podemos utilizar otros comandos como por ejemplo head. Si nosotros hacemos head, vamos a leer la cabecera, concretamente las 10 primeras líneas, no me equivoco, las 8 primeras líneas, ¿vale? Del recurso. Pero esto lo podríamos modificar. Si nosotros ponemos head n2, únicamente nos saca las 2 primeras líneas. Y podemos hacer también el análogo. En vez de head, tenemos otro que es tail, ¿vale? Que lo que nos va a permitir es leer, en este caso, las 2 últimas líneas. Y si quitáramos esto, pues lee por defecto las últimas 8 líneas o las últimas 10, ahora no recuerdo.
Así que nada, estos son los principales comandos. No os preocupéis, no tenéis que ir apuntando todos muy rápido ni nada. Os voy a subir una serie de recursos que básicamente viene todo esto resumido, indicando qué es cada parámetro y para qué sirve, ¿vale? Pero bueno, estos comandos son muy básicos. Estos comandos los vais a necesitar siempre que utilicéis una terminal de Linux, porque vais a necesitar moveros entre directorios, copiar ficheros, copiar carpetas, eliminarlas, bueno, hacer todas las acciones que hemos visto. Y ahora, posteriormente, vamos a pasar, digamos, a un uso un poco más avanzado, donde ya trataremos el tema de los procesos, cómo mover, o sea, cómo eliminar procesos, cómo levantar servicios, cómo hacer búsquedas en el sistema, cómo comprobar qué recursos tenemos instalados, cómo instalar más recursos, y bueno, un largo etcétera, ¿vale? Vamos a ver una serie de vídeos. Pero este es el más básico de todos. Así que nada, si tenéis cualquier duda, no dudéis en escribirme y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.